Hoy vamos a empezar la clase viendo un teorema. Si tenemos tres vectores no constantes necesariamente, sean vector A, asignaremos coordenadas A1, A2, A3, el vector B de coordenadas B1, B2, B3 y el vector C de coordenadas genéricas C1, C2, C3. El teorema nos dice el producto combinado, es decir, el vector A, producto escalar, el vector B, producto vectorial del vector C, puede sufrir una rotación, es decir, un desplazamiento. Al vector B lo traemos al comienzo, producto escalar, el vector C pasaría a la segunda posición y el vector A se iría al final, producto vectorial el vector A. O una rotación más, el vector C al comienzo, producto escalar el vector A, producto vectorial el vector B. Aquí vamos a hacer una pequeña observación. Si tenemos este producto A escalar B vectorial C, bien podemos pensar en dos tipos de asociación, es decir, asociar A escalar B y ese resultado producto vectorial del vector C, o hacer la siguiente asociación, el vector A producto escalar B vectorial C. Hay una de ellas que está incorrecta. Veamos. El producto escalar de dos vectores ya no es un vector, es un escalar. Nunca hemos hablado producto vectorial de un número escalar con un vector. Entonces, esta asociación no es correcta. En cambio, la segunda sí. El producto vectorial de dos vectores es otro vector. Producto escalar con el vector A, esta operación sí es permitida. Entonces, implícitamente vamos a dar por supuesto que la única asociación permitida es esta, en los tres casos. Es así que ya no se pone siquiera el paréntesis. Hagamos la demostración de este teorema. Vamos a demostrar el primer miembro, luego el segundo, luego el tercero, ver si están todos los términos en el orden respectivo. Primero desarrollemos B vectorial C, el producto vectorial que ya hemos estudiado. Entonces tenemos en I, J, K las coordenadas del vector B que hemos asignado como B1, B2, B3 y las de C, C1, C2, C3. Este desarrollo en la dirección de I, tapando la columna y la fila, B2, C3 menos B3, C2. Esto en I. En J, tapando la columna y la fila, B3, C1 menos B1, C3. Esto en J. Y por último en K, tapando la columna y la fila, diagonal positiva B1, C2 menos B2, C1 en la dirección de K. Bueno, ahora, el vector A producto escalar este vector, eso se convierte en una suma del producto de sus coordenadas. Y ahí tendríamos el vector A producto escalar B vectorial C. Agarramos la primera coordenada de A, la multiplicamos con la primera de ese vector
dándonos A1 por B2C3 menos B3C2 más el producto de las segundas coordenadas A2 con B3C1 menos B1C3 y más el producto de las terceras coordenadas A3 con B1C2 menos B2C1. Bien, ese sería el desarrollo del primer bien. Tuviéramos que hacer un desarrollo semejante para el segundo y para el tercer bien. Pero acá vamos a hacer una pequeña observación. Voy a poner un determinante donde en la primera fila pongamos las coordenadas del vector A, es decir, A1, A2, A3. La segunda fila que sean las coordenadas de B, B1, B2, B3. Y la tercera fila las coordenadas de C, C1, C2, C3. Bueno, ya sabemos resolver este determinante en forma inmediata. Sacamos como elemento pivot A1, tapamos la columna y la fila, diagonal positiva B2C3, diagonal negativa B3C2, menos B3C2, más la fila 1 la estamos considerando como fila pivot. Sacamos el segundo término pivot A2, tapamos la columna, la fila, diagonal positiva B3C1, diagonal negativa B1C3. Y más el tercer elemento de la fila pivot, A3. Tapamos la columna y la fila, diagonal positiva B1C2, menos B2C1. Comparemos este resultado con el que hemos obtenido hace un momento. Es exactamente igual. Entonces bien podemos afirmar, ese determinante nos representa ese producto combinado A escalar B vectorial C, en ese orden. Es decir, la primera fila tiene las coordenadas del vector A, la segunda fila las coordenadas del vector B y la tercera fila las coordenadas del vector C. Vamos a desarrollar el teorema usando propiedades de los determinantes. Es decir, en este determinante voy a conmutar dos filas adyacentes. La fila 2 la subo a la fila 1 y la fila 1 a la fila 2. Si intercambiamos dos filas o dos columnas adyacentes, el determinante cambia de signo. Entonces se vuelve negativo. Pongamos B1, B2, B3, A1, A2, A3, C1, C2, C3. Bueno, ahora voy a hacer nuevamente un intercambio de la fila 2 con la fila 3. Si el determinante era negativo, ahora pasa a ser positivo. Es decir, la fila 1 la dejamos como está, B1, B2, B3. La fila 3 sube a la posición de la fila 2, C1, C2, C3. Y la fila 2 pasa a la posición de la fila 3, A1, A2, A3. Bien, sabemos que este determinante resulta el producto combinado de los vectores en este orden. Si escribimos este determinante como un producto combinado, primero tuviéramos que poner el vector que tiene esas coordenadas. Ese es el vector B. Producto escalar. La segunda fila representa el vector C. Producto vectorial, la tercera fila, que son las coordenadas del vector A. Con lo que habríamos demostrado la primera parte del teorema.
A escalar B vectorial C es igual a B escalar C vectorial A. Bueno, en este determinante vamos a seguir haciendo el mismo artificio. La fila 2 la subo a la posición de la fila 1, el determinante cambia de signo. C1, C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3. A continuación, voy a permutar la fila 2 con la fila 3, vuelve a cambiar de signo el determinante. Si era negativo, ahora se vuelve positivo. La fila 1 sería C1, C2, C3. La fila 2 vendría a ser las coordenadas del vector A. Y la fila 3 las coordenadas del vector B. B1, B2, B3. Bien, si ese determinante lo escribimos como el producto combinado, el primer vector sería el vector que tiene esas coordenadas, que es el vector C. C, producto escalar, el vector de esas coordenadas, que es el vector A, producto vectorial, el vector B. Según queríamos demostrar el teorema, hemos comprobado los tres miembros del teorema que son iguales. Como consecuencia del anterior teorema, vamos a ver un segundo teorema dividido en dos partes. Inciso A, inciso B. Quiero que saquemos la siguiente conclusión. ¿A qué será igual el producto escalar de A con A vectorial B? ¿Y a qué será igual el producto escalar del vector B con A escalar vectorial B? Bien, ese par de teoremas. Vamos al inciso A. Para ambos incisos asignaremos coordenadas. El vector A que tenga coordenadas A1, A2, A3. El vector B de coordenadas B1, B2 y B3. Primero desarrollemos A vectorial B. A vectorial B. Bueno, el producto vectorial sabemos que es el desarrollo de un determinante. Y JK, las coordenadas del primer vector, A1, A2, A3, luego las coordenadas del segundo vector, B1, B2, B3. En la dirección de I, tapando la columna y la fila, diagonal positiva A2, B3, menos diagonal negativa A3, B2. Esto en I. En J, tapando columna y fila, A3, B1, menos A1, B3. Esto en J. Y por último, en la dirección de K, tapando la columna y la fila de K, A1, B2, diagonal positiva, menos A2, B1, diagonal negativa, en la dirección de K. Luego, el producto escalar del vector A con este vector se convierte en una sumatoria del producto de sus coordenadas, A vectorial B. Esto va a ser la primera coordenada de A con esta, A1 por A2 B3 menos A3 B2, más el producto de las segundas coordenadas, A2 con A3 B1 menos A1 B3, y
Por último, la tercera coordenada, A3 multiplicado con la tercera coordenada de este vector, A1, B2 menos A2, B1. Si desarrollamos todo esto, A1, A2, B3 menos A1, A3, B2 más A2 con A3, B1 menos A2, A1, B3. Ordenaremos A1, A2, B3. Y por último, A3, A1, B2. Ordenando A1, A3, B2 menos A2, A3, B1. Analizaremos si hay algunos términos que se anulan. Acá tenemos A1, A2, B3 y acá negativo A1, A2, B3. Este se cancela con este. A1, A3, B2 negativo, A1, A3, B2 positivo. Este se va con este. Y por último, A2, A3, B1, A2, A3, B1. Este se va con este. El resultado nos da igual a 0. ¿De qué otra forma podríamos haber comprobado este teorema? Por otro lado, A, producto escalar A, producto vectorial B. Hacemos la rotación. Este vector A viene acá usando el teorema anterior. Producto escalar el vector B, producto vectorial el vector A. Hagamos un giro más. El vector B pasa a esa posición. Producto escalar el vector A pasa a la segunda posición. Y este vector A se va al final. Producto vectorial el vector A. Como hemos analizado hace un momento, la única asociación posible es esta. Ahora, el producto escalar del vector A con el mismo vector, eso es un determinante, donde en la primera fila vamos a poner las coordenadas de A, la tercera fila también las coordenadas de A. Un determinante que tenga dos filas iguales es igual al vector nulo. Entonces, este vendría a ser el vector nulo. Cualquier vector multiplicado escalarmente con el vector nulo nos da siempre igual a 0. O sea, de otra forma demostrado el teorema. Entonces, la parte A del teorema podemos decir es igual a 0. ¿Qué sucede con la parte B? El producto escalar de B con A vectorial B. Recordemos, la única asociación es esta. Hagamos el desplazamiento. El vector A pasa a la primera posición. Producto escalar. Este vector B se va a la segunda posición. Producto vectorial. Este vector se va al final. B vectorial B. Ahora, el producto vectorial de un vector consigo mismo es igual al vector nulo. El vector A, producto escalar del vector nulo, nuevamente nos da igual a 0. Entonces, el inciso B también es igual al escalar 0. Recordemos una propiedad del producto escalar. Decíamos, si el producto escalar de dos vectores es igual a 0, ¿eso qué información nos daba? Que estos vectores eran perpendiculares entre sí, el vector A perpendicular al vector B. Veamos la consecuencia de este teorema tanto de la parte A como de la parte B. Acá, A vectorial B es un vector. Producto escalar de este vector nos da igual a 0, quiere decir que esos dos vectores son perpendiculares entre sí. Lo mismo aquí. Este vector, producto escalar del vector B, es
igual a 0, quiere decir que este vector con este vector son perpendiculares. Entonces, como consecuencia, el vector A vectorial B es perpendicular por un lado al vector A y simultáneamente perpendicular al vector B. ¿Cómo podemos entender esto? Que este vector sea simultáneamente perpendicular a dos vectores. Puede haber una situación. Si el vector A es paralelo al vector B, si fueran paralelos, entonces un vector A vectorial B vendría a ser perpendicular a ambos. El vector A vectorial B sería perpendicular a este vector y perpendicular a este vector simultáneamente. Pero en ningún momento hemos dicho que el vector A es paralelo al vector B. Entonces tenemos que dar una interpretación más general del asunto. Si este es el vector A y este es el vector B, un vector simultáneamente perpendicular a ambos vendría a ser un vector perpendicular al plano que forman el vector A con el vector B. A vectorial B. Es decir, perpendicular al vector A y perpendicular al vector B simultáneamente. Entre este par de vectores se genera un plano. En consecuencia, podemos decir, cualquier vector que se encuentre sobre el plano, por ejemplo un vector C, siempre va a ser perpendicular a A vectorial B. Entonces, conclusión, A vectorial B es perpendicular al plano formado por A y B. En otras palabras, A vectorial B es perpendicular a todo vector que se encuentre sobre el plano formado por A y B. Bien, la manera de recordar los teoremas que hemos ido viendo, haremos este ejercicio que es del libro de Xiao. Demostrar que toda esa combinación de vectores es igual a 0. Recordemos un teorema que hemos estudiado en una clase pasada. Decía A ni siquiera es aquello necesario. Haremos un artificio. Si nos fijamos, el vector D lo tenemos en las tres expresiones. Trataremos de aislar ese vector. Haremos este cambio de nombre. Este que sea un vector P, a este lo llamaremos un vector Q y a este un vector R. Y aplicamos la notación, el teorema que hemos ido estudiando. O sea, nos va a quedar el vector P, producto escalar, C, producto vectorial D, más el vector Q, producto escalar A,
producto vectorial D, más el vector R, producto escalar B, producto vectorial D. Bien, aplicamos en cada caso la rotación que hemos ido estudiando. Apliquemos 2 veces la rotación. El vector D lo traemos aquí. Entonces, el vector D, producto escalar. El vector P y el vector producto vectorial, el vector C. ¿Está bien esto? Estamos aplicando 2 veces la rotación, de tal suerte que el vector D lo tengamos al comienzo. Lo mismo hacemos aquí, más el vector D, producto escalar. El vector Q, producto vectorial, el vector A. O sea, 2 posiciones estaríamos recorriendo, ¿verdad? Y lo mismo en el tercer caso, más el vector D, producto escalar, R, producto vectorial B. Bien, ahora nos fijamos. En los 3 casos el vector D está a través de un producto escalar a estos vectores. Lo ponemos en evidencia. Es decir, lo aislamos. El vector D, producto escalar. El vector P, producto vectorial, el vector C. Más el vector Q, producto vectorial, el vector A. Y más el vector R, producto vectorial, el vector B. Bien, tenemos que demostrar que todo esto es igual a 0. Continuaremos. El vector D, producto escalar. Ahora, reemplacemos el vector P. El vector P era A vectorial B. Lo asociamos en un paréntesis, producto vectorial, el vector C. Más el vector Q, que es B vectorial C, vectorial, el vector A. Más R es el vector C vectorial A, producto vectorial, el vector B. Ya, si recordamos alguna propiedad del producto vectorial, A vectorial B no cumple la ley conmutativa. Si conmutamos este producto, B vectorial A no es igual a A vectorial B, es cambiado de signo. Y esto hemos comprobado en su momento, ¿verdad? Vamos a hacer esto, conmutaremos el orden. Entonces, D, producto escalar. C, vectorial A, vectorial B. Esto se vuelve negativo. Igual acá, menos A, producto vectorial B, vectorial C. Y lo mismo aquí, menos B, producto vectorial C, producto vectorial A. Si no queremos complicarnos con el signo menos, conmutaremos acá el orden. En vez de poner A vectorial B, ponemos B vectorial A. Se vuelve negativo, con este menos se hace positivo. Entonces, esto va a quedar el vector D, producto escalar. El vector C, producto vectorial B, vectorial A. Más, lo mismo, cambiaremos B con C. A vectorial C con B. C vectorial B. Y más
el vector B, producto vectorial A vectorial C. Bueno, acá en cada caso está surgiendo también un producto combinado. Es un teorema que lo hemos demostrado en una clase pasada, les voy a recordar. El vector A vectorial B vectorial C, en forma general, el teorema que lo hemos demostrado, ¿qué nos decía? Esto se puede desarrollar como el producto escalar de A con C, A escalar C, por el vector B, menos el producto escalar de A con B, con el vector C. Es un teorema que hemos visto en una clase pasada. Vamos a aplicar este teorema en cada uno de estos desarrollos. El vector D, producto escalar. A ver, aplicando el teorema, sería el producto escalar de C con A. El vector C, producto escalar del vector A, por el vector B. Menos C escalar B, por el vector A. Vamos a la segunda expresión, aplicando el teorema también. El producto escalar de A con B por el vector C, menos el producto escalar de A con C por el vector B. Y en el último desarrollo, aplicando también el teorema, el producto escalar de B con C por el vector A, menos el producto escalar de B con A con el vector C. Quedaría de esa manera. Veremos si hay algo que se simplifica. C escalar A por el vector B. Acá tenemos A escalar C, el producto escalar cumple la ley conmutativa. C escalar A es lo mismo que A escalar C. Por el vector B en ambos casos. Este es positivo, este es negativo. Sumado nos da igual al vector nulo. Se cancela. C escalar B con el vector A. B escalar C por el vector A. Negativo, positivo. Se cancela. Y por último, A escalar B por el vector C, B escalar A por el vector C. Esto se va con esto. Quedándonos simplemente el vector de producto escalar el vector nulo. Cualquier vector multiplicado escalarmente con el vector nulo nos da igual a 0. Bien, entonces los teoremas que hemos ido desarrollando en clases pasadas los vamos a utilizar de momento para demostraciones de esta naturaleza. Fíjense, si asignaríamos coordenadas genéricas a A, B, a C, a D y queremos desarrollar todo esto, seguramente que vamos a tardar unas 2 horas en desarrollar todo aquello. Entonces el uso de los teoremas de momento va a ser para desarrollar este tipo de ejercicios. Si analizamos un poquito los dos teoremas anteriores, ya hemos hablado del plano. Entonces, en la siguiente clase nos vamos a abocar a estudiar la ecuación del plano, pero obtenida en forma vectorial. Por hoy quedaremos acá.